Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora, hoy viernes, caramba, 16 de diciembre, a unos días de la Pascua. Dios los bendiga a todos. Estamos en su programa preferido, Trocha Abierta, programa de más de 60 años de existir en la radio y en la televisión. También quiero decirles que estamos en Instagram, estamos en YouTube. Y bueno, un abrazo para todos los que tienen el tino de sintonizar Trocha Abierta todos los días a la 1 de la tarde en La Exitosa. Hoy estamos, como siempre, acompañados del licenciado Eduardo Castillero, el Impuro. Buenos días a la audiencia. El doctor Jorge Gamboa Arosemena. Un placer, saludos a todos. Licenciado Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de La Exitosa y este programa Trocha Abierta. Aquí estamos una vez más. Teníamos una campaña, bueno, que se rompió anoche, pero creo que después vamos a volver a perderlo, que es donde está Nito Cortizo. Hoy lo vimos, mañana yo creo que ya no vamos a ver por el espacio de unos 2 o 3 meses nuevos. Eso sí, ten la seguridad. Bueno, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del amigo Felipe Argote. Él es economista, pero una persona entendida en el tema minero, sobre todo lo que está pasando en Panamá. Así que lo que hicimos, esto ya salió un escrito, algo me mandaron con respecto a su opinión, y quisimos pues invitarlo aquí para que nos diera luces sobre la situación actual y después sobre todo del presidente que acaba de anunciar el cese de las operaciones de comerciales, Alfonso. Operaciones comerciales. Comerciales, pues. Comerciales, sí. Por supuesto. Uno dijiste operaciones a secas. Tiene el micrófono apagado, Felipe. Ahora sí. Buenos días, gracias por la invitación, José, Jorge, Agustín. El que está ahí, que no recuerdo el nombre y no lo tiene apuntado, así que... Eduardo Castillero, Eduardo, para servirle. Eduardo, un placer estar en el programa con ustedes. Saludos a todos. Felipe, después de esto queda el pronunciamiento pues, del gobierno. ¿Cuál es el análisis que tú haces de la situación de la minera? Bueno, hay que partir de que realmente los ingresos que recibe el país son absurdos, según un contrato que se firmó en 1997, pero que luego fue prorrogado por el gobierno anterior en 2017, pero que establece ingresos casi de cero, mientras en otros países la misma empresa está pagando 38% y más de 40% de impuestos a la utilidad. En Panamá pues paga 0%, lo cual es absurdo, y no paga una serie de impuestos porque aquí el esquema que se establece, que es absurdo, y es que impulsar la economía significa no pagar impuestos. Entonces, si tú tienes una tienda, una fonda, un restaurante, un negocio, tienes que pagar el 25% ITBM de impuestos sobre la renta, tienes que pagar ITBM, tienes que pagar una serie de cosas. Pero si tú tienes una empresa multinacional, una empresa grande, simplemente te exoneran. Lo cual así no funciona la economía, porque tú, si no pagas impuestos, ¿quién está pagando por esa carretera que va allá, por la luz, por una serie de servicios públicos, por la destrucción del ambiente? Pues lo estamos pagando tú y yo, el resto que está pagando impuestos. Ahora, lo que hace el Estado, hay una parte que evidentemente es legal, que ha planteado, por ejemplo, el abogado Rodrigo Noriega, que bien se ha dicho que lo que se suspende son las actividades comerciales. Y ellos interpretan que eso significa que no se puede exportar, pero que la operación de la mina continúa.
Entonces ahí tenemos el problema legal, se lo dejo a los abogados. Pero el asunto económico, en todo caso, lo que me preocupa es que el argumento de que, bueno, lo hacemos porque la empresa no quiso firmar un contrato que no conocemos y que al final, como he escrito, lo que dice que paga 375 millones solamente el impuesto sobre la renta. Así vemos las cifras de los estados financieros de la compañía, pagar 375 millones de dólares es solamente pagar el impuesto sobre la ganancia. Entonces, ¿qué pasó con el oro, el molibdeno y el cobre que se están llevando? Se lo están llevando gratis. Porque si no están pagando por eso, pues no está claro hasta dónde. Mi propuesta, o lo que he planteado más claramente, es que nosotros no podemos tener una política minera teniendo como objetivo el beneficio del Estado, del país, de la sociedad, si al final de este contrato no queda muy claro, no al final, desde el principio no queda muy bien establecido, el Estado tenga una participación de las acciones de la empresa y esté en la junta directiva de Minera Panamá. ¿Por qué? Porque el Estado no puede poner un policía en cada árbol para ver si lo tumbaron, ni en cada río. Entonces, estando en la junta directiva, empezando con una minoría y pasando en un periodo perentorio de años a una mayoría de la junta directiva, además hacemos como pasó en el canal, empezamos a entender o a comprender cómo se administra a un periodo de aprendizaje para que al final del periodo negociado pase a manos panameñas, pero que en el medio ya el Estado tenga mayoría y que los trabajadores tengan al menos un 2% de las acciones, lo cual primero les da seguridad de que están ganando por su trabajo utilidades que se distribuyan en forma equitativa, igualitaria entre todos los trabajadores de la mina al final del año, un 2% de las utilidades, y que además le den una participación de un puesto en la junta directiva para también tener derecho a plantear sus necesidades y sus beneficios. Entonces, si no tiene como objetivo que Panamá sea propietario de la mina, no tenemos ninguna garantía que cuando se vaya no quede nada o destruyan todo el ambiente, como efectivamente no tenemos posibilidad de administrarlo. El abogado Rodrigo Noriega de una vida muy buena, y es que llamemos inmediatamente, pero eso tenía que haberlo hecho el Estado, porque tú no te sientas sin un plan B y ahora que lo tomas la decisión, ahora es que vas a averiguar qué hacer. Llamar a Codelco. Codelco es la empresa más grande del mundo en cobre y es una empresa estatal chilena que fue nacionalizada en 1972 por parte de el presidente Allende, lo cual le costó el gobierno, le costó la vida, pero Pinochet, con todo lo fascista que eran y lo neoliberal que era, nunca regresó la mina a las transnacionales. O sea, la mina siguió siendo estatal, propiedad de la sociedad chilena, y ahora ellos son la empresa más grande del mundo. Si nosotros le pedimos a ellos una colaboración para que vengan a ayudarnos a administrar cómo se administra una mina, tendríamos mejores argumentos. Algunos dicen que, bueno, se está expropiando. O sea, tú no puedes expropiar algo que no es tuyo, porque ellos no tienen contrato, pero sí los activos son de ellos. Y yo no estoy porque se meta Senafrón y se tome eso, esos tiempos pasaron. O sea, lo que hay es que sentarse a negociar. Pero mientras, si tú abres una empresa y llega la AIG y te dice, oye, tú pagaste el impuesto. Ah, no, es que yo nunca abrí aviso de operaciones ni nunca hice nada. Ellos no te van a decir, no, bueno, entonces anda, veas todo y luego paga los impuestos. No. O sea, el hecho de que tú no tengas contrato no significa que no tienes que pagar impuestos. Pero si no has pagado impuestos, porque no tienes contrato, tienes que pagarlo. Todos los impuestos sobre la renta dejados de pagar sobre utilidades que pueden llegar a 3,000 y pico millones de dólares, más los alcances, más lo que pagamos nosotros si no pagamos el impuesto de la renta, intereses, multas y todo que lo paguen. El ITBM dejado de pagar, los impuestos de importación dejados de pagar, que se le cobre todo como se les cobra a cualquier empresa, mientras se define cuánto vas a pagar por el cobre que te estás llevando, cómo se define, cómo me vas a traspasar, en qué tiempo la propiedad de la mina, que puede ser 5 o 10 años,
ellos tienen derecho a recuperar su inversión y tener ganancias, en eso estamos muy claros. Pero al final del periodo, la única forma de pensar en una opción nacional es que el Estado sea propietario finalmente de la mina en un periodo no mayor de 20 años, debería ser de 10 a 15. Y en esa forma podemos entonces garantizar, si decidimos en un momento dado eliminar la minería a cielo abierto, la podemos decidir. Porque ¿cómo vamos a decidir sobre algo si la empresa privada es la que transnacional es la que la administra? Eso es lo que yo planteo. Una pregunta, Felipe, cuando dice que no tiene operaciones comerciales, entiendo de acuerdo a su posición, lo que estaba explicado, o lo que yo puedo entender como empresario, es que sigue explotando ellos las minas, mas no las pueden vender. Entonces, ¿a quién le vamos a vender eso? Entonces se la pregunta. Bueno, eso es lo que explica el abogado Rodrigo Noriega, porque yo de leyes, en mi economía nunca me dieron clases sobre derecho. Me dieron uno de derecho económico, pero casi nada. Entonces, la interpretación que él dice, que decir se suspenden las actividades comerciales significa exportación, pero que la mina no se pueda pagar y acaba con porque se dañan y tal. Entonces, claro, mira que puede decir perdón. que, para aclarar algo allí, estimado amigo, Atenógenes Rodríguez entrevistó esta mañana al ministro de Comercio, Alfaro, y le hizo esa pregunta, que eso de suspender o de cerrar la operación comercial es vender afuera. Dijo no, que se para todo, que no será inmediato, pero que se para todo. Eso significa que nada más que van a quedar los trabajadores que le tengan que dar sostenibilidad, mantenimiento a los equipos y se supone al ecosistema donde ellos están enclavados. O sea que la mayoría de los 7,000 solamente aplicará para ellos sus prestaciones laborales en los próximos días. Mira, las connotaciones, es que lo que se ha dado, ustedes leyeron el comunicado del gabinete, ¿dónde dice cierre? No lo dice por ningún lado, no dice intervención. Entonces, Nito Cortizo tampoco habló de cierre, ni de operaciones comerciales, ni de nada. Aquí estamos ante estamos dando bastonazos de ciego porque no nos han hablado claro. Nada más que quería aclarar eso de qué es lo que aparentemente, porque lo dijo categóricamente ante pregunta de Atenógenes el ministro Alfaro. Se cierra todo. ¡Qué locura! Bueno, eso es costumbre ya del gobierno de dar declaraciones que son mal interpretadas y después salen a aclarar y al final es parte de no tener un plan, una estrategia y una planificación, si no eso ya estaría muy claro antes de que se tomara. Yo lo que creo es que en este momento estamos en una situación muy parecida a la década del 60-70 por la cuestión del canal. Evidentemente ahí nunca se planteó cerrar el canal mientras estuviéramos de acuerdo. Igual aunque lo hubiéramos planteado no éramos capaces de implementarlo porque ahí estaba el ejército más poderoso del planeta. Pero en ese momento tú te ubicas en dos campos. Independiente, no puedes estar en ambos, en dos campos. Uno, lo que estábamos porque salieran los yanquis y nos recuperáramos el canal. Y los que estaban en el otro campo que decían que nosotros no éramos capaces y que los chorrilleros se iban a tomar las esclusas y se iban a poner a nadar con las llantas de los camiones. Y que el monte se lo iba a comer todo. A partir de ahí, habían quienes criticábamos la dictadura y quienes, pero en el campo de que el Estado debía tomar o que el país tenía que recuperar el canal. Yo lo veo similar, solo que ahora los artistas, los que actúan en esto, el papel de los gringos, de los yanquis, pues es la mina, por supuesto. Existe los Sonian, que en este caso son la cámara minera, que se pone del lado de la minera. Tú tienes al gobierno que nos ha venido con unos tratados 3 en 1, que recuerden los tratados 3 en 1 que llegaron diciendo que habían resuelto todo porque no iban a pagar a los gringos mucha plata, pero se iban a quedar 100 años más, pero iban a hacer un canal a nivel y el pueblo se lo rechazó porque dijo, si queremos la plata, queremos que el canal se recupere. Entonces estamos, lo que decimos, si queremos el dinero, pero necesitamos que la mina pase a manos del Estado. Lo que hace falta es los institutores y los estudiantes y el pueblo que salga
a cruzarse la cerca, que digo, metafóricamente, el pueblo que diga que la mina debe estar en manos del Estado en una forma ordenada, no que se tome militarmente ni mucho menos. Pero lo que pensamos que los bienes del Estado deben estar en manos del pueblo. Antes que te pases, los tratados 3 en 1, Robles Johnson, sacaban a los gringos en el 2000 también. Tenían otras connotaciones. No sacaban a los gringos. ¿Dónde sacaste eso, Jorge? ¿En qué parte? No, lo que había era el compromiso de hacer un tratado para un canal a nivel, que era otra cosa. Pero espérate, pero si te vas a la letra, decía en el 2000 se van los gringos del canal. O sea, tú me quieres decir que la gente salió a la calle contra los tratados 3 en 1 porque no quería que se fueran los gringos. Yo te doy el favor de que tenemos las mismas jugarretas de la gente poderosa en este país. Nos enredan, dicen cuentos, pero atengámonos a las letras de lo que estamos diciendo. El Robles Johnson del canal convencional decía se van en el 2000, igual que el de Torrijos Carlos, pero dejaban establecía un canal a nivel por 100 años. Bien. Jorge, y que no iba a ser ni siquiera allí, ni siquiera iba a ser en ese lugar. Iba a ser donde fuera, chicos, donde fuera, pero se quedaban las tropas norteamericanas, se quedaban. Cierto, claro que sí. ¿Y tú crees que ahora mismo no las tenemos? ¿No nos viene la jefa del Comando Sur a supervisar Panamá? Ahora mismo todavía estamos interviniendo. Ese es muy diferente. Han mutado las formas, pero la esencia es la misma. Somos una colonia gringa ahora mismo. Tú no tienes que usar una placa de la zona para ir al interior, por favor. Ni encuentras un policía secundario. Eso es secundario. Depende de quién manda. ¿Quién manda en Panamá? ¿Por qué se llevaron la droga que tenía Senafrón y Senan recogida? ¿Por qué se la llevaron? Dime. Es que estamos todavía. Oye, tú no puedes justificar algo que la gente salió a la calle contra el 3 en 1 porque era un tratado que dejaba a las tropas norteamericanas en Panamá. Eso Cierto. Yo y ahora tenemos, no me puedes decir que los $500,000 que recibíamos por el canal de los gringos es lo mismo ahora que recibimos 2.500 millones de utilidad. No me diga que es lo mismo que un gringo administre el canal a que lo administre. Era 1.930.000 también. Era 1.930.000. Porque cambió, empezamos con 250.000. Después hubo el ajuste de la depreciación del dólar a 450.000 y llegamos después con Remón a 1.930.000. Jorge, pero nos estamos apartando del tema que es la minería. Pero creo que debemos retomar, disculpa, pero estos hechos históricos los debemos manejar bien, por favor. Gracias. Disculpa, mi amigo Felipe. Adelante. O sea, definitivamente los ardulfistas van a seguir defendiendo que se quedaran los gringos, porque nunca hubo un ardulfista que dijera que se fueran los gringos. Te acepto esto. No te acepto esto. No me descalifiques porque sea del partido panameñista. Infórmate bien. Infórmate bien. Soy del partido panameñista, no soy ardulfista. Es la misma cosa. Tú me tienes que haber oído que yo no sigo hombres, yo sigo ideas. Por favor, no me descalifiques, porque la idea, yo no te he descalificado a ti, yo nada más que te he tratado de decir que tenemos todo. Te estoy descalificando, solamente te estoy diciendo que no hay forma. Jorge, aquí no vamos a... Ni hay forma de que se diga que el partido en ese momento que se llamaba ardulfista, así que no es el tuyo. Tampoco, estás equivocado. Era ardulfista. No, era el partido panameñista. El partido ardulfista nació con Mireya Moscoso. Mientras estuvo vivo Arnulfo Arias, era el partido ardulfista, porque era el partido de lo que él decidía. Era el partido que el dueño era Arnulfo. Entonces el PRD es el partido torrijista. Gamboa, olvidemos del partido panameñista porque tenemos un problema en este momentito. Estoy de acuerdo. Pero Felipe se va a minucias para descalificar. No, por favor. Gracias. En el fondo, sobre la minería, lo que digo sobre la minería, estamos en una situación en donde el gobierno ha llegado con unos tratados o un acuerdo, un contrato, que al final, si nos ubicamos en la situación y decimos lo que queremos que la mina firme, el Minera Panamá firme, y termina firmando, recibimos un dinero que yo considero aún, porque no tengo los detalles,
pero si me dicen que es 375, eso es, la mina ha ganado ganó 1.434 millones de dólares en el 2021. O sea, 1.434 millones de dólares. Si tú le sacas a eso el 25%, da más o menos lo que está planteando el gobierno. Pero eso es el impuesto sobre la utilidad. ¿Cuánto pagarías por...? Yo escuché al ministro de Comercio hablar de 14%. Entonces, si eso es así, puede ser que en la parte financiera podríamos estar finalmente de acuerdo, pero eso no quita que el canal debe pasar a Panamá, lo que estoy parafraseando, que la mina debe ser propiedad de la sociedad panameña en un tiempo perentorio, que no se plantee un tratado 3 en 1 en donde por una cantidad de macalucia, al final, mira, yo he escuchado, he visto lo que ha escrito la minera Panamá y hace énfasis en un término varias veces: larga duración, duradera. O sea, la empresa quiere quedarse pues hasta que no quede un solo tamaño del cobre, el tamaño de un centavo de huracán, o que se acaben los árboles. O sea, no, o sea, tienen que pasar a Panamá mucho antes de que acá se acabe eso, para garantizar al menos que el cierre sea ordenado y que no se vaya a destruir lo que queda del ambiente. Por eso creo que no debemos aprobar un contrato tipo tratado 3 en 1. Debemos aprobar un contrato tipo Torrijos Carter, en donde pase a manos panameñas la propiedad de la empresa, independientemente que una pregunta, Felipe. A mí me trae mucha suspicacia y me trae mucho, porque lo que pasa es que lo que dijo el presidente de la República en su comunicado de más o menos 4 minutos, se prestó para muchas interpretaciones, pero demasiadas interpretaciones, porque no fueron claras, que mandaron un tuit, entonces que no lo veo formal, diciendo entonces se paralizan las operaciones. Pero ¿por qué ahora, te pregunto a ti, qué tú analizas de eso, por qué ahora sí van a sacar que ahí había un contrato ilegal y cuando siempre se supo? Esa artimaña de principio, porque si él comienza hablando de eso. Miren, ese contrato de los niños fue, para recordar a todos, fue firmado en 1997. Durante ese momento el que gobernaba era el partido PRD. Era por 20 años. En el 2017 fue renovado por el presidente Varela del partido panameñista hasta el 2037. Hace 5 años la Corte Suprema la declaró inconstitucional, pero no se hizo efectivo hasta el 2021 porque el gobierno nunca lo publicó. O sea, simplemente escondió todo el mundo sabía, pero si no lo publican es absurdo, lo cual también es un problema aparte, pensando que no publicándolo iban a llegar a acuerdos. Bueno, en el 2021 finalmente se publica y es en ese momento que pues empieza a negociarse, cuando realmente es lo que le dije. O sea, si a ti te descubren en tu empresa que estás ilegal porque no has abierto la sociedad, no has hecho lo que tienes que hacer para abrir una empresa, inmediatamente primero lo que hacen es cobrarte, tal vez hasta secuestrarte tu cuenta para que pagues todos los impuestos. Y luego te dicen, pero vete allá y arma todo legalmente, porque después tú tú puedes seguir operando siempre y cuando seas legal. Pero mientras tanto tienes que pagar todas tus cuentas con el Estado. Entonces, en vez de hacer eso, el Estado lo que se hace, o el gobierno lo que hace, es irse a negociar, dejando de lado todas las cuentas pendientes, lo cual es absurdo. Pues si tú dices, te sientas en una mesa con alguien, empresario, y la contraparte tú le dices, mira, pero no me pagues nada hasta que no lleguemos de acuerdo, esa contraparte va a demorar lo más posible para no tener que pagar. Eso es tan lógico como eso. Pero si tú le dices, págame tanto y tanto y tanto, ok, sigamos un acuerdo, yo te doy un crédito, porque lo que pagaste de más, esa persona va a tratar de llegar a acuerdo lo más pronto posible. Entonces la estrategia también es equivocada. Y yo creo que en este momento debe cambiarse la situación. Hay otras partes legales que yo no me quiero meter porque yo no soy abogado. Ahí se dice que hay acciones de países extranjeros que pueden tenerlo, y es posible que sí sea así, porque existen los fondos soberanos. Por ejemplo, Singapur, que tiene fondos soberanos,
y pone plata en lugares donde sabe que va a tener buena ganancia. Y la mina es evidente que tenía muy buena ganancia. Pero miren qué contradicción. Nosotros también tenemos un fondo soberano, el Fondo de Ahorro de Panamá, que antes fue el fondo fiduciario. Ese Fondo de Ahorro de Panamá este año ha tenido pérdidas. ¿Por qué? Porque ha puesto la plata en bonos y en una serie de documentos que evidentemente en este periodo se sabe que no va a tener el rendimiento que tenía por el aumento de la tasa de interés, por lo que llamamos pues la relación inversa. En cambio no pone un real en una actividad nacional que le hubiera podido rendir cualquier cantidad de utilidad a nuestro Fondo de Ahorro de Panamá, y en cambio está puesto en otros lugares en donde está generando ganancias a procesos productivos de otros países. Entonces ahí hay otra parte de los problemas de no tener como país una estrategia de conjunto que vea los intereses de la sociedad, que toda actividad que vaya en beneficio de la sociedad, que haya libre mercado, que las empresas tengan toda la posibilidad, que haya libertad para invertir de las empresas extranjeras en Panamá sobre la base de condiciones similares a la tuya y a la mía, porque tú estás de empresario, tú tienes que pagar impuestos, tú tienes que pagar todas las prestaciones, y entonces tú le dices a una empresa que viene de afuera que tenga mejores beneficios que tú. Las buenas empresas, los buenos inversionistas vienen si tienen la seguridad que no tienen que pagar coima y pagan sus impuestos. Las inversiones que están buscando lugares donde les salga todo gratis, esas no son las inversiones que necesita nuestro país. Una cosa que te iba a decir, Felipe, es que partiendo desde el contrato que firmó Pérez Valladares, que para mí fue una tremenda irresponsabilidad porque se trata de un bien preciado para este país, ningún gobierno posterior, en primer lugar debimos ir a un referéndum y explicar cómo se hizo con el tema del canal para que supiéramos de qué manera le estábamos cediendo a las mineras el bien. ¿Me ibas a decir algo? Sí, acuérdate que no fue, el contrato no fue con Minera Panamá, no, fue con Pfizer. El señor Pfizer, que sí le vendió parte de sus derechos a la transnacional. O sí, sea, Pfizer. Así es de... Y la parte que se quedó, tengo entendido que tiene una serie de situaciones legales, porque hubo inclusive los trabajadores que quedaron pendientes sus pagos. O sea, una situación muy irregular, evidentemente, mucho antes, cuando entonces en el 2017 viene el gobierno del partido panameñista y le da 20 años más, a pesar de la situación que había en ese momento, que ya todo el mundo sabía las posibilidades que tenía esa mina y sabía que 2% de regalía es la cantidad absurda que no ha dado ningún país en el planeta, en ninguna parte del mundo, y aún así, graciosamente, se renueva por 20 años un contrato que al final es ilegal, porque la renovación sigue siendo ilegal porque el contrato original fue declarado inconstitucional. Sí, yo me refería a que cuando el Pérez Valladares se dio este contrato a, creo que se llamaba Petaquilla Gold, ¿no? ¿Lo recuerdo? Sí, correcto, Petaquilla Gold. Petaquilla Gold. Tú estás cediendo un bien del Estado que representan miles de millones de dólares y nosotros no, o sea, debió llevarse explicar realmente hasta la fecha. Nadie conoce el contrato que se ha hecho con la First Quantum esta. Nadie lo conoce. Entonces deberíamos hacer lo mismo que hicimos con el canal, me parece a mí, no sé. Sí, bueno, el contrato sí está. Si tú lo buscas, te voy a decir, es la ley 9 de 1997. Ley 9 de 1997 es el... Sí, pero acá hubo una divulgación, Felipe. Sí, cuando claro. el canal hubo una divulgación, una discusión, y la gente no va a meterse en internet a averiguar cuál es el contrato. O sea, aquí se trata de medir el pulso de Panamá con relación a este bien que es tan importante como el canal. O sea, aquí no se sabe nada. Sí, sobre todo si no teníamos ninguna experiencia, digamos, en actividad minera. Cuando tú dices 2% de regalía, la gente no
no entiende qué es eso, porque no sabe si las regalías son, eso es lo que se acostumbra, o sea, porque no había ninguna experiencia, evidentemente. Eso no quita que debió consultarse y hacerse algo muy parecido a lo que hay en otros países mínimamente, ¿no? Pero peor es haberlo renovado 20 años después, que ya se sabía efectivamente. Claro, la empresa hizo una inversión espectacular, la más grande que ha habido en este país, y eso no tampoco hay que simplemente decir eso, perdiste esa plata. No, yo no estoy planteando eso ni de cerca. Yo creo que la empresa debe operar. Ahora, hay otros elementos políticos, se ha hablado, como dije, de si es o no legal que haya gobiernos extranjeros a través de fondos fondos soberanos que tengan acciones ahí, o si eso no significa que esos gobiernos son dueños de la empresa, sino accionistas. No sé, esa es una parte legal que tiene que ver, pero en los contratos ni en ningún lado aparece, ni en los estados financieros que yo he visto, hay una tabla que sí publiqué que dice, porque todo lo que yo he publicado de los números es sobre la base de lo que de los estados financieros e informe de First Quantum, que siendo una empresa pública está obligada a publicarlo porque los accionistas los tiene por todo el mundo y no sabe muchas veces quiénes son. Entonces está obligado a hacerlo, y ahí dice dónde está la plata, de dónde vienen lo que ellos dicen revenue, 2.928 millones en China, Singapur 1.304 millones, India 873 millones. Esos son los ingresos que se tuvieron en el año 2021. Luego hay, pero el hecho de que estén esos, mira, aquí también existe Singapore Port Authority, que era una empresa estatal de Singapur. Ellos hicieron una macalucia para que aparezca como empresa privada siendo accionista del Estado, para evitarse ese problema, porque son una de las empresas portuarias más grandes del mundo. Y recuerden que cuando se hizo esa concesión, primero decía que no podían estar empresas estatales, pero luego se modificó en el último momento porque cuando supieron que Singapur por autores estaba interesada. Entonces, por ahí hay minucias y cosas que son ya más complejas para abogados tal vez internacionalistas, que digan si eso ocurre o es legal o no. Sin embargo, como digo, el objetivo final de el Estado, de la sociedad, con una operación que está dando casi el 60% de utilidades de lo que da el canal, definitivamente debe tener como estrategia en un periodo justo, y luego de que la empresa logre sus ingresos, sus ganancias, y las repita y las recoja y haga mucha plata, pase a manos panameñas en donde sea una empresa estatal. No solamente que firmen un contrato en donde la empresa dé 375 millones de dólares para poder pagarle a los empleados y poder pagar los bonos solidarios y poder pagar los jamones de Navidad. Eso no me parece que es una buena idea. Bueno, y ellos también, Una pregunta. he escuchado por ahí que han puesto de garantía la mina para empréstitos. Bueno, sí, es lógico que lo haga, porque eso es ese es el activo. Si tú tienes un contrato, aunque no seas propietario de Mira, esto tiene que ver también, y yo lo dije al principio cuando sentaron los primeros negociadores. Recordemos que ahí estaba el doctor que renunció, Salamín. Estaba ahí, que él expuso cuál era la situación y por qué él renunciaba. Mira, hay una concepción ideológica desde una perspectiva económica, que yo he insistido sobre eso, que es la concepción neoliberal, que no está utilizando ningún país desarrollado del mundo, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, pero que porque ya dejó de usarla en el 2008, antes sí la utilizaba, en donde dice que el Estado no es propietario. Entonces, muchos de los que estaban ahí sentados partían, y los asesores que llegaron partían del hecho de que el Estado no es propietario del recurso, sino que el recurso es de la tierra. Entonces es propietario el que lo saca. Recuerda que en Estados Unidos, por ejemplo, si tú encuentras petróleo es tuyo. Aquí no, si tú encuentras petróleo es del Estado, es de la sociedad.
Pero cuando yo escuché a los negociadores por parte de Panamá plantear de que sí, que el recurso no era nuestro, sino que era de la naturaleza, y que ellos lo estaban sacando, lo iban a sacar, o lo estaban sacando, y que de eso nos iban a dar una regalía, y por eso el término regalía, como si fuera gratis, te estoy regalando un porcentaje a la sociedad panameña como un beneficio fiscal o de algún tipo por estar graciosamente, por estar aquí. Y lo que estamos negociando es cuánto es la regalía que nos daban. Entonces, si tú vas a una negociación con esa perspectiva, en vez de ir con una negociación un poco más, digamos, keynesiana, que dice, mira, el recurso es mío, gracias por venir acá porque tú sabes cómo sacarlo. Yo te voy a cobrar por lo que hagas de ganancia, yo te voy a cobrar los impuestos que paga todo el mundo en Panamá, pero tienes que pagarme por el producto de mi propiedad que estás sacando. Entonces es otra perspectiva, no es una regalía, es un dinero que estás pagando por el insumo, por el producto que te estoy vendiendo para que tú lo proceses, yo como materia prima, como commodity, y tú lo vas a procesar y lo vas a vender acabado de alguna forma. Entonces se dan cuenta, si tú tienes tú te sientas en la silla con la perspectiva de que tú no eres el dueño de eso y tú lo que estás buscando una regalía porque, bueno, eres muy astuto, es una perspectiva totalmente diferente. Entonces, los que tienen que sentarse en esa mesa tienen que ser los que estén convencidos que ese producto es nuestro. Ahora lo dice el gobierno, lo dice ahora. Pero como yo digo, no importa lo que tú digas, es donde pones la plata, lo que te dice cuál es la perspectiva del Estado. No importa que digas que la educación es la estrella más grande del mundo si al final no pones la plata por la educación. Asimismo, no importa lo que digas, que si el cobre es nuestro, si al final el que sientas en esa mesa está pensando que el cobre no es nuestro, que el cobre es de la naturaleza. No es, el Estado como tal no es propietario de nada y solamente sirve para dirigir el tráfico. Ahí tenemos al licenciado Mélito González. Mélito, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo están? Saludos. Sí, bueno, para aclarar los puntos legales, o sea, el artículo 3 de la Constitución Nacional establece que el territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo, el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá y estos estados, ¿no? El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, ¿no? Eso es para tener claro. En Panamá se considera que el subsuelo y los recursos minerales, por eso existen los delitos de extracción de recursos minerales, pertenecen al Estado. Eso es así en Panamá. Los territorios, todas las tierras, por eso los lugares donde hay terrenos que no han sido adjudicados, el que los adjudica o el que los traspasa es el Estado, pues se considera del Estado. Así que no sé a quiénes enviaron a negociar con esa idea de que el subsuelo o la riqueza mineral no era del Estado, sino del que la sacaba, que eso sí es en otros países, en Estados Unidos. No sé qué estaban pensando ni con qué idea eran. Ahora, por otro lado, el tema del contrato, para aclarar, una vez la Corte falla declarándolo inconstitucional, se tiene que cumplir con el tema de la notificación para que entre en vigencia. Ahí es donde tengo entendido que no sé por qué se dilató tanto. Bueno, una de las razones fue porque los múltiples abogados y el magistrado que tiene asalariados la empresa o como asesores la empresa empezaron a meter una cantidad de recursos y una cantidad de cosas, ¿no? Pero de igual manera, una vez notificado, publicado en la Gaceta Oficial, quedaba nulo el contrato. Esto significa que en ese momento debió cesarse, todas las actividades debieron cesar, ¿no? La mina no podía continuar, a mi saber y entender, extrayendo ni procesando nada con relación a ese recurso mineral, porque para hacerlo se requiere de una concesión del Estado, en este caso contrato ley, y de lo contrario, al no existir contrato por haber sido declarado inconstitucional, todo lo que se hizo es ilegal.
Ese es mi criterio. Ok, ¿por qué no podía el Estado panameño decirle, bueno, mientras tanto páguenos esto? Porque el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Y un servidor público o un funcionario no puede decir, bueno, págame esto si no está debidamente establecido por medio de lo que establece la ley, que es por medio de un contrato. Yo no puedo, como supuestamente ocurrió en la cinta costera, pararme en un cercado y decir, para usted para ingresar tienen que pagar por un cintillo para ingresar a esta actividad de la cinta costera, de la fiesta del señor Fábrega, si no hay un acuerdo mediante ley, ya sea el consejo del decreto del alcalde, que de la ley lo permita para cobrar una tasa, una gravamen, un impuesto. Si no hay una ley, yo no puedo cobrar absolutamente nada como servidor público. Eso es un delito de concusión y exacción. O sea, no puedo decir, no, mira lo que pasó acá con el tema de para un ejemplo, lo que pasó con el asunto de la cuarentena, que se me ponían personas en la entrada de los pueblos a cobrar y que no sé qué, y el que no pagaba no pasaba. Eso era un delito. Eso no se podía hacer. El que voluntariamente quería darlo, lo quería, pero el que no podías obligarlo. Entonces querían hacer que la gente pagara, los detenían, los llevaban al juez de paz. A mí me tocó un caso y digo, señora, ¿dónde está el acuerdo donde dice que ellos pueden cobrar eso? Eso es un delito lo que están cometiendo. Usted no puede sancionarlo por eso. Entonces el problema es que nosotros tenemos que tener claro, todos los panameños, que aquí para cobrar un real de parte del Estado hay que tener un documento legal, es decir, una ley, un decreto, un resuelto que diga vamos a cobrar esto y que sea la autoridad correspondiente la que la expida y que tenga las facultades de ley para poder establecer un gravamen, un impuesto, una contribución, una tasa. Entonces no podía de ninguna manera el gobierno, el Estado, desde el día 1 que quedó eso anulado legalmente, podía hacer absolutamente nada con eso, debió cesar inmediatamente operaciones. Dice, miren, paren eso porque están extrayendo ilegalmente minerales y eso es un delito. Y todos los que se prestaron, ya sabes, llámese ministro, de lo que sea, que se prestaron para que se continuara con eso, están cometiendo, a mi criterio, cometieron un delito de infracción de deberes de los servidores públicos por permitir que operara la mina de la manera que operó. Y como siempre el gobierno llegó tarde y tomó la decisión tarde, ¿verdad? Pero bueno, como ya yo he dicho aquí, que tenía toda la intención de presentar, y ahora tengo más ganas de presentar la denuncia para que se investigue todas estas irregularidades, porque son irregularidades. Todas son irregularidades. Nunca se debió, ¿verdad? Bueno, como no se había resuelto el tema del fallo de la Corte, bueno, sí se pudo prorrogar o renovar el contrato. Sí, estaba bien. Pero desde el mismo momento en que ese fallo salió, debió buscarse la forma de parar y exigirle a la minera y al que tuviera que ver con eso, que tenía necesariamente que no podía continuar hasta que no firmara un nuevo, o no se expidiera por ley un nuevo contrato. Yo quiero hacer solo una pregunta para el abogado. Adelante, doctor. Si la empresa, por lo que sea, todo lo que tú dices, pues lo tomo como bueno porque yo de eso no sé, pero pregunto, la empresa tuvo en el 2021 una utilidad neta de 1.400 millones de dólares. Eso no tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre eso porque no tiene contrato. O sea, si yo abro una empresa y no hago legalmente, simplemente la abro de mi cuenta, ¿eso me exime de pagar impuestos? Lo que pasa es que hay dos situaciones distintas, ¿no? Una empresa particular que abre se va a someter a las leyes particulares, el Código de Comercio, todo lo que es particular. Entonces, el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Pero acá para operar, es más, hay similitudes, pero no son iguales en el sentido de que para poder operar, el caso de todo, tienes una licencia. Pero se contempla de que si yo he abierto una empresa, yo tengo que buscar la forma. Para poder yo tener una empresa, tengo que pedir una licencia
Yo tengo que pedir una licencia al Ministerio de Comercio. Si no la tengo, no tengo la empresa. Si yo estoy operando ilegalmente, yo abro una empresa aquí, pongo a vender chéchere y no tengo, y entonces, bueno, me gané $10,000 pues vendiendo chéchere aquí, porque me dio la gana y me llegó el MIS y me llegó todo el mundo. Oye, ¿usted es la empresa suya? No, yo no he abierto nada. No me pueden decir, bueno, tienes que pagar. No, yo cometí una infracción a las normas panameñas. Lo que tengo que pagar es una multa. Tengo que pagar una multa. No, para poder pagar impuestos yo necesito estar debidamente establecido. O sea, tener mi contador, estar ya inscrito en la DGI, tener la empresa funcionando, está inscrito en la DGI y todo, para decir, bueno, esto fue, aquí está el contador, esto fue lo que yo gané y pago los impuestos. Todo lo que quiero decir, y para llegar al final de este tema, porque creo que por ahí va, es que la minera no tenía que pagar ningún impuesto. La minera tiene que devolver todo el dinero, en mi concepto, todo ese dinero que hicieron desde el momento que fue quedó formalmente declarada, o más bien entró en vigencia el fallo de la Corte que declaraba inconstitucional, que se quedaron sin contrato. Todo el dinero que recibieron, de la forma que sea, ellos tienen que devolverlo al Estado panameño. Ellos no pueden tener cero ganancia, porque todo fue ilegal. Ese es mi criterio. Okay. El procurador, la Corte, los diputados, los magistrados, ellos tendrán otro. Ese es el mío. No sé ellos allá, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta que no es la primera vez que la hago. ¿Qué tiene el puesto público que embrutece a la gente de la manera en la que estamos viendo? Gente talentosa patinando como borriguero en mosaico. Qué triste que en el año 2000 nosotros andemos en los entuertos en los que estamos metidos. Peor que en los inicios de la República, pero eso tiene dos connotaciones. Una, definitivamente, bueno, las dos van de la mano de la corrupción. Que no tener a las personas idóneos en el completo sentido de la palabra para esos puestos, y el otro es un color verde muy fuerte que a nosotros nos gusta mucho. Lamento tener que decir por así. Argote, ¿me decías algo? Sí, bueno, yo no creo que nosotros somos diferentes al resto del mundo. Ya ves que en muchos lugares hay corrupción, inclusive ya ves en la Unión Europea una alta funcionaria pagada por una... el mundo está cambiando, entonces tienen una cantidad de pequeños países con una cantidad de dinero tan extraordinaria que la gente no sabe que muchas veces Singapur y estos Emiratos son dueños de equipos de fútbol como el Manchester City, tienen mucha plata en los equipos de fútbol, mandan en cosas. Entonces la cosa se va complicando. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un pozo de petróleo en Panamá que se llama Canal de Panamá y otro pozo ahora que se llama Mina, pero con esos dos pozos no hemos sabido hacer lo que, no es que no hemos sabido, los gobiernos actualmente, conservadores como son, no han podido adecuarse a la nueva situación que se dio en el 2008, en donde los estados son muy agresivos. Mira, en Estados Unidos, cuando se hablaba ya de inminente una recesión, resulta que no hay recesión tal por ahora, que puede haber, pero si hay, no va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Porque el Estado intervino e hizo los arreglos que había que hacer y le mete plata, imprime dinero cuando hay que imprimir, recoge cuando hay que recoger, sube la tasa cuando hay que subir. Aquí el Estado no interviene, y no para competir con la empresa privada, para mejorar la situación del mercado. Aquí nos están diciendo que la tasa de interés va a subir porque ha subido en Estados Unidos, pero cuando bajó casi a cero en el 2020, a nadie llamaron a su casa, le mandaron una nota diciendo que su hipoteca bajó de precio y su tarjeta de crédito bajó de interés. Entonces, si no tienes un Estado que diga, mira, tú no puedes hacer eso, si tú subes, cuando sube, bajas, cuando baja, y si no, estas son las consecuencias, pues simplemente hay una anarquía. Y luego el Estado, sin planificación, sin estrategia, empieza a hacer pues individualismo, buenas intenciones, y en el marco de eso, fuera del asunto de la corrupción, que es un elemento seguramente que hay que tomar en cuenta,
Pero fuera de eso, que está en una forma descontrolada totalmente en Panamá, si no tienes una estrategia clara, estás improvisando, mínimamente no tienes la capacidad de poder administrar ese gran recurso que tenemos disponible como país, siendo uno de los 3 países más ricos de Latinoamérica. Entonces se trata de eso. No solamente, yo no estoy de acuerdo con decir que, mira, cuando se acabe la corrupción se acaban los problemas económicos. Eso es falso. O sea, la corrupción no elimina, mira, para hacerlo más claro, yo no quiero que el diputado coja mi plata e invente actividades deportivas en su barrio para poder cogerse el dinero, para poder ganar las elecciones. Pero si yo le quito esa plata y se la doy al Ministerio de Deporte, lleva esa plata al barrio y hace ese deporte, está bien. Pero es la misma plata. O sea, la corrupción sí existe, pero la plata es la misma. No es que esa plata va a reproducirse, simplemente se va a destinar correctamente y ese sinvergüenza no va a tener 3 casas en la playa. Lo cual significa que eliminando la corrupción, si no tienes una estrategia país y una planificación muy clara de a dónde ir, no importa lo que hagas, este país no avanza. Tenemos las condiciones de Singapur, de poner plata y de ganar y de comprar el Manchester United. Nosotros tenemos la capacidad de hacer eso con los ingresos que tenemos por el canal y ahora por la mina. Nosotros tendríamos esa posibilidad, pero quiero que te diga algo. En Singapur, un mercado abierto, que hay una dictadura militar, lástima por eso, el Estado le da las casas a los trabajadores. El Estado le da educación. Un educador en Singapur gana $10,000 mensual. Y todo es gratis, hasta la comida. En Estados Unidos, con la plata que tienen, agarran al chiquillo y lo van a buscar a la casa con un bus amarillo. Con la plata del Estado. Y ese chiquillo, su papá tiene toda la plata para pagarle la escuela. Pero el Estado lo paga. Entonces, si no vemos que el Estado sí tiene que intervenir para garantizar educación, deporte, condiciones mínimas, y que la empresa privada tenga toda la libertad de mercado, incluyendo a mercados abiertos. No me diga que somos los más patriotas porque cerramos los mercados para que no haya competencia. Si no hacemos eso, vamos a seguir de tumbo en tumbo. Si hay un gobierno que no viene nuevo y no tiene estrategia tampoco, porque no tengo plan y no he hecho plan, entonces vamos a estar en lo mismo. Terminamos en lo mismo. Felipe. Finalmente, en cuanto a la mina, yo creo de nuevo que debemos ser propietarios el Estado debe ser como la Corporación de Cobre de Chile, que le llaman el salario de los chilenos, porque es la mayor ingreso que tiene el país y el mayor ingreso que tiene el Estado, porque son bienes públicos y deben ser administrados correctamente por el Estado, que en este momento, si a mí me preguntan, si nosotros fuéramos los propietarios, yo no se lo doy a Benicio, ni al Estado. Yo pongo una empresa, una alianza público-privada, que sea la que lo administre para garantizar de que no ponga a todos sus parientes a trabajar allá en este momento. Lo cual no significa que no sea el Estado el accionista, dándole un 2% a los trabajadores de la mina. Felipe, me parece la conclusión, ya el programa se terminó, el tiempo se nos fue, me parece excelente la conclusión que ha dado Felipe. Hemos estado entonces, de invitado estuvo el licenciado Felipe Argote, economista, con el tema de la minera. Estuvo con nosotros también el licenciado Mélito González, el licenciado Eduardo Castillero, el licenciado Agustín Sosa Peñalba, este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, y nos veremos entonces el lunes. Que pasen un fin de semana. Jorge Gamboa, que se fue, yo no sé por qué se fue Jorge, si estábamos hablando bien. Bueno, tú sabes que cuando Arnulfo Arias no votó por persona, él votó por principios de doctrina. Acabó el programa, se acabó el programa. Okay. Se acabó el programa. Oye, gracias Felipe, por haber estado con nosotros. Hasta el lunes, si la voluntad de Dios así lo permite. Buen fin de semana a todos. Todo buen fin de semana a todos. Hasta luego.